Hablemos de la teoría del espacio turístico por el autor Robert Bouillon. Empezaremos hablando de clases de espacio turístico. Entre las clases de espacio podemos conseguir espacio real, que se refiere a toda la superficie de nuestro planeta. En este caso, a la capa que es la biosfera. Y aquí abajo podemos ver qué es la biosfera con su definición. El otro es el espacio potencial, que es la posibilidad de destinar el espacio real a algún uso distinto del actual. En esto realmente no existe en el presente, sino es la imaginación de algún planificador. Tenemos el espacio cultural, que es aquella parte de la corteza terrestre que a causa de la acción del hombre ha cambiado su fisionomía original. Y por eso, bueno, aquí colocamos alguna escultura haciendo referencia a ese espacio cultural realizado por el hombre. Luego tenemos el espacio natural adaptado, que en esta oportunidad son las partes de la corteza terrestre donde predominan las especies del reino vegetal, animal y mineral. En este caso podemos ver dos sembradíos que están diseñados para eso, para sembrar con canales de riego. Continuamos con el espacio artificial, que incluye partes de la corteza terrestre donde se predomina todo tipo de artefactos construidos por el hombre. Y como vemos en la imagen, vemos una ciudad, que también vemos algo cultural, pero la ciudad en su máxima expresión. Y por último, en las clases de espacio tenemos el espacio natural virgen y el espacio vital. Hablemos del espacio turístico. El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos. Es importante decir que este elemento de patrimonio turístico más la planta y la infraestructura turística es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país. Es importante resaltar que cuando los técnicos trabajan en la determinación del espacio turístico, lo que hacen es delimitar sobre un mapa una superficie de dimensiones planas, que es la mejor forma de representar el espacio turístico que les interesa, como vemos en la imagen. Ahora hablaremos de la zona turística. La superficie de esta es variable ya que depende de la extensión total de cada territorio nacional y de la forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los elementos básicos de tener en cuenta para su delimitación. Por otra parte, para que exista una zona turística debe contar con un número mínimo de 10 atractivos turísticos. La delimitación de las zonas turísticas, como lo mencionamos hace un rato, debe contar con un mínimo de 10 atractivos turísticos. En el caso A, podemos tener zonas turísticas que tienen 10 atractivos turísticos, pero tenemos dos casos aislados, entonces esos son casos aislados. Y en el caso B, podemos ver que sí cumple con zonas turísticas. Es decir, para funcionar adecuadamente, una zona turística debe contar dentro de su territorio con equipamientos de servicios turísticos o dos o más centros turísticos y estar además provista de una infraestructura de transporte y comunicación. La infraestructura turística es la base para una zona turística. En este caso podemos ver el ejemplo de la zona 5, que si no fuera porque tienen una buena estructura turística, no permitiría la comunicación entre ambas y entonces serían casos aislados y no una zona turística como actualmente lo es y como se ve en la imagen. Área turística, para finalizar. El área turística son las partes en las que se puede dividir una zona y por lo tanto su superficie es menor que la de todo lo que contiene. Además, las áreas turísticas deben estar dotadas de atractivos turísticos continuos en número también menor que la zona y lo mismo que ellas necesitan una infraestructura, transporte y comunicación que las relacione entre sí a todos los elementos turísticos que la integran. Para que pueda funcionar la área turística como su sistema se requiere la presencia mínima de centros turísticos y si su infraestructura y dotación de equipamiento turístico y servicios es insuficiente, debe registrarse como zonas potenciales. Como toda área debe contener un mínimo, como lo habíamos mencionado, de 10 atractivos turísticos, que es un requisito que impone para que una zona pueda dividirse en áreas, tiene que tener 20 o más atractivos. Al subdividir una zona en áreas, se pasa a un segundo nivel analítico. Esto es importante, que permite ajustar sus límites. En la figura de la zona 5, que la habíamos visto también hace un rato, puede verse los resultados de este ajuste que mantiene unida la zona 5, luego de haberlas dividido en dos áreas que quedaron conectadas por medio de un corredor interno. Como lo habíamos mencionado hace un rato, si estas áreas estuviesen aisladas, no serían la zona 5, serían
zonas aisladas, serían atractivos turísticos aislados, pero debido a que la conectividad y la infraestructura las conectó, entonces forman una sola zona.